Aquí comienza el rastro del atentado más terrible de nuestra historia. Es la playa Jet Parking, en Ascuénaga y Paraguay, a unos 400 metros de la AMIA. Los presuntos terroristas llegaron el viernes 15, 3 días antes del atentado, y llamaron la atención de los empleados por su torpeza para estacionar. El conductor de la Trafic Blanca quiso pagar por 5 días, pero aceptó hacerlo por 15, que era el mínimo. La patente anotada fue 408.506 y la que corresponde al motor encontrado en la AMIA es la número 1.498.506. El lunes 18, el vehículo ya no estaba en el lugar. Nadie vio quién se había llevado la Trafic, pero el mecanismo de la tragedia estaba en marcha. El recorrido más corto sería Ascuénaga, Viamonte, Junín, Tucumán y finalmente Pasteur. Segundos antes de la explosión, la Trafic fue vista en la esquina de la AMIA por María Nicolasa Romero. Cuando llegué a la esquina de Pasteur y Tucumán, una camioneta que venía despacio dobló para la AMIA. Casi me pisa. Me dio mucha bronca. Miré al que manejaba. Iba solo y tranquilo. Tenía el pelo negro y cortito, entre 30 y 35 años. La carga desplazó una de las columnas junto a la entrada de la AMIA y provocó el derrumbe. Sin la fachada, la imagen muestra con precisión cómo la explosión demolió el edificio. Estos son los primeros momentos del horror. El atentado dejó 86 muertos y centenares de heridos. Repitió casi exactamente el ataque contra la Embajada de Israel. Sí, el modus operandi es el mismo. Se utilizó un vehículo utilitario o una camioneta, como en el caso de la Embajada. En los dos casos subió a la vereda y la detonación se produce sobre la vereda contra el frente del edificio. Las primeras especulaciones tras el atentado hablaban de explosivos sofisticados, como el C4. Incluso se dijo que lo habían traído desde el exterior. Nosotros buscamos y conseguimos documentos secretos como estos. Era un camino equivocado. Los investigadores determinaron que la Trafic fue cargada con nitrato de amonio, que cuesta $1 el kilo. El nitrato de amonio es un fertilizante común, de venta libre. Esta semana, en los kioscos, se vende esta revista que trae en la tapa el sobre con nitrato de amonio como promoción. Armar la bomba fue relativamente fácil para el terrorista. Por nuestra evaluación detonaron 300 kilos. Es un explosivo a base de nitrato de amonio. Un explosivo que dentro de la denominación general se conoce como amonal. 300 kilos. Nitrato de amonio. Son frías precisiones técnicas. La fuerza horrorosa de la explosión se vuelve de nuevo evidente cuando se observan los restos de la Trafic. La chapa parece papel picado prácticamente. Exacto, sí.
Por ejemplo, la pieza número 27 no la encontramos en el lugar del hecho. Nosotros requerimos a la morgue que nos informen y revisen cadáveres en la idea de que podía haber restos que nos interesaban para la investigación en las víctimas. Es así como en un cadáver se encuentra la pieza número 27 y el amortiguador trasero en otro cadáver. Así recuerdan el momento de la tragedia los que pueden contarla. Recuerdo que estaba comentando con mis amigos, con Gaby, con Lito, que parecía tan atípico ver el 11 tan vacío, y especulábamos que como era plenas vacaciones de invierno, debía ser así, había lugar en los parquímetros para estacionar, y era un día más, era un día compartido entre amigos, a trabajar, a traer el pan a casa. Salí de la AMIA, subí al auto para estacionarlo. Daniel Joffe, electricista, empleado en la obra de la AMIA. Seguramente se cruzó en la entrada con Alejandro Miroshnik, empleado de la DAIA que también trabajaba en el edificio. Un atleta, especialista en triatlón. Entonces, como siempre lo hacía, bajé y fui a buscar los diarios. Y cuando entro a planta baja, entro por el acceso grande de la AMIA, subo al ascensor común, y como esas casualidades, estaba solo, porque por lo general había un ascensorista. Juan Sergio Terranova trabajaba con su padre, Juan Carlos, en el camión de reparto de pan que habían estacionado a metros de la entrada de la AMIA. Y bueno, termino de tomarle el pedido a ese cliente y me paga y necesitaba el vuelto, ¿no? 50 pesos. Entonces vuelvo y ahí adelante de la camioneta lo encuentro a mi papá que venía del otro cliente y le pido 50 pesos, ¿no? Para el vuelto, ¿no? Arrancó el auto, pero se detuvo enseguida, justamente por un problema de combustible. Levanté el capot para ver cómo lo resolvía. En el hueco que dejó libre su Renault 20 modelo 81, frente a la entrada principal, segundos después se introdujo la Trafic y explotó. En ese momento yo estaba con la cabeza hacia el motor, me invadió un sonido tremendo, una vibración fue más que un sonido. Vi una llama de un color amarillo muy intenso. Sentí un gran viento, eso es lo que yo sentí, una cosa indescriptible. Toqué al quinto piso y Dios no quiso que llegue al quinto piso. En un momento determinado que nunca voy a saber dónde estaba, si en el tercero, si en el cuarto, dónde, las luces, la primera impresión es veo las luces explotar. Voy por Pasteur de la mano de enfrente de la AMIA. Cuando cruzo Viamonte, ni bien termino de cruzar Viamonte, yo estaba de espalda, ¿no? Siento la explosión y veo que quedo como sordo, no escucho nada y veo que caí en vidrio, ¿no? Que se mueve todo y yo me tiro al piso porque caía en vidrio, ¿no? Y me tapo la cabeza. Y el ruido no se acababa, ¿no? Y seguían cayendo vidrios, yo sentía como caía en vidrio. Y mientras estaba en el piso miraba un poco para ver lo que estaba pasando y alcancé a ver el poste de la luz que volaba, ¿no? Cruzaba la calle, que era como todo enroscado, parecía un papel que volaba. Entonces me levanto y digo, no me pasó nada, dije. Y cuando miro para atrás veo toda una nube de polvo, ¿no? La camioneta se veía muy poco porque estaba todo tapado. Todo abajo había nube de polvo y veo que la punta del edificio se veía. Y en ese momento veo cómo se cae el edificio, ¿no? Derechito así para abajo se cae. Siento como el ascensor se viene abajo, una velocidad impresionante hasta que se detiene. Cuando se detiene hay una lluvia de piedras arriba del techo del ascensor y yo quedo agazapado de tal forma, sentado y agazapado de tal forma que cruzo mis manos y me dejo llevar por Dios. Yo pensé que se me había caído el ascensor. Se abrió una puerta y salió un muchacho con cara de nada, con un chalequito rojo, creo que era, o naranja, algo así. Quería ponerme en pie y no podía. Me caí de rodillas y le pedía, por favor, extendiendo la mano a este tipo, vení, por favor, ayúdame a levantarme, después hacer lo que quieras.
Estas fotografías que constan en la causa fueron tomadas por un transeúnte ocasional, Jorge Luis Calderón. No sé si esperaba la muerte. Me senté y dije, bueno, moriremos tranquilos. Y ahí me quedé. Empecé a gritar auxilio o socorro, gritaba. Auxilio, socorro, y me asfixiaba. Entonces no grité más. Enseguida empecé a escuchar el ruido de... Lo estoy escuchando ahora. El helicóptero. Cómo empezó a... su ruido común, típico, ¿no? Tu, 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 tu. Y salí corriendo, ¿viste? Buscando a mi papá. Y bueno, cuando llego a la camioneta lo encuentro atrás, justo donde termina la camioneta, tirado en el piso, ¿no? Lleno de tierra y le costaba respirar, ¿no? Y bueno, empezó a gritar si me pueden ayudar, sentía gritos por todos lados, estaba todo en silencio y entre 4 lo llevamos a la esquina, había monte y había un médico ahí y que lo empieza a atender, ¿no? Y el médico mientras le apretaba el pecho, yo le daba respiración boca a boca, ¿no? Y lo llevamos al hospital de clínica y se lo llevaron y ahí no me dejaron pasar, ¿no? Empieza a hacer ruido una topadora. De un lado, del otro, mazazos. ¡Pum, pum, pum! Entonces empiezo a trepar, despacio, con la fuerza de mis 2 brazos y mi pierna. Esta en el aire, porque esta no era terrible el dolor. Cuando empiezo a ver la bota de los bomberos, ahí me empecé a desesperar y empecé a gritarles. Y no me escuchaban los bomberos. Hasta que uno de esos bomberos grita, silencio, silencio, escuchen. Y ahí uno empieza a hablar conmigo. Cuando me sacan, ya son las 7 de la tarde. 86 personas que estaban adentro de la AMIA, vecinos o transeúntes que pasaban por el lugar, no tuvieron la misma suerte de Alejandro, de Jofe y del hijo de Terranova. Y, como su padre, murieron en el atentado. A través de diferentes métodos, los forenses lograron identificar a la mayoría de los muertos en menos de una semana. Utilizamos el reconocimiento familiar, las fotografías, la dactiloscopía, algunos elementos que aparecían en radiología, utilizamos la odontología, una recolección de datos específicas que se hizo a través de una ficha que Interpol nos brindó por intermedio de AMIA, y se utilizaron los métodos de identificación molecular vinculados a características del ADN. Entonces, analizando a parientes de primer grado, por ejemplo, al padre y a la madre, podemos encontrar la identificación de una persona que ha muerto en una catástrofe y que es irreconocible por cualquiera de los otros medios. La Policía Federal está convencida de que en la Trafic había un conductor suicida. Incluso cree poder identificarlo. Estamos analizando el ADN y estamos viendo comparaciones con el resto de las víctimas para tratar de evaluar por descarte si ese ADN identificado no corresponde a ninguna de ellas. En el caso que así sea, podría llegar a decirse que había un comando suicida y lo confirmaríamos. Lo mismo sucedió con la embajada, que se encontraron restos que podían llegar a presumirse que pertenecerían al comando suicida. El problema es comparar estos restos y determinar que pertenecían a un comando suicida. Los médicos forenses están analizando un trozo de piel que los investigadores de la Policía Federal encontraron adheridos en piezas de la Trafic. Recibimos un guardabarros, un pedal y restos de alfombra. A los fines de determinar si había presencia de material orgánico y a su vez si ese material orgánico era identificado, el resultado definitivo todavía no existe. Un conductor suicida probaría la responsabilidad del fundamentalismo musulmán. De todas maneras, la primera responsabilidad del Estado argentino es atrapar la conexión local. Yo estoy muy convencido de que la mano de obra local ha tenido una importancia fundamental en esta investigación. Pero también es cierto que nuestra capacidad investigativa solamente puede tratar de llegar a lo que es la conexión local. No creo que podemos llegar a otra cosa que lo que hay acá mismo, cerca de nuestras narices. No sé si lo vamos a lograr, pero es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo se siguió el rastro de la camioneta desde que se encontró en la AMIA?
El 25 de julio del 94 a las 19:05, el personal de bomberos que estaba trabajando en el escenario del hecho encuentra el block del motor. Inmediatamente se pudo determinar que correspondía a una Traffic motor 1400. El número de ese motor no había sido adulterado, estaba intacto, y ese número permitió llevar a través de los registros a su titular. En realidad, lo encontraron las tropas israelíes especializadas que removían escombros. Lo estudiaron dentro de una carpa y después se lo entregaron a los bomberos. A partir del número de motor se reconstruyó rápidamente la historia de la camioneta. El comerciante Aarón Cassin reconoció que era suya y que se le había incendiado en marzo. La aseguradora Solvencia del Grupo Juncal le pagó a Cassin $13.000 por el siniestro. La empresa Alejandro Automotores compró el vehículo incendiado. Aquí adquirió Carlos Alberto Telleldín la Traffic quemada. Telleldín hizo confusos manejos, aún no aclarados del todo, en 2 talleres mecánicos, utilizando al menos 2 vehículos y 3 motores. Finalmente puso en venta uno de los vehículos y declaró que lo vendió el domingo 10 de julio, 8 días antes del atentado. Después, el motor apareció entre los escombros de la AMIA. Telleldín fue el último poseedor del motor que aparece en la AMIA y todavía guarda para sí la identidad de las personas a quienes se le entregó, que no son otros que los responsables de ese atentado. Enseguida les mostraremos las imágenes secretas de Muatamer, el iraní arrepentido que anticipó un atentado en Londres y predijo con exactitud cuándo podríamos tener un nuevo ataque en la Argentina. Además, preste atención, verá la voladura de una Traffic con una carga explosiva como la que destruyó la AMIA. Nosotros lo que tenemos en este momento con Telleldín es la base. ¿Por qué? Porque se ha determinado que el último poseedor del motor que aparece en AMIA es Carlos Alberto Telleldín. Subjetivamente se pudo determinar que él decide mudarse el día de la explosión. La hipótesis nuestra es que él ya estaba preparando su fuga a partir del 18. Son muy llamativas las contradicciones en que incurren los presentes ese fin de semana. Que no solo es Telleldín, sino su mujer, Ana Borañi, y Hugo Pérez, socio de Telleldín. La secuencia a partir del mismo día del atentado es muy sugestiva. Telleldín está sospechado y acusado de ser él el último tenedor del vehículo que fue utilizado en el atentado. Lo único que él tenía que explicar es que no estaba en su poder. Y eso es lo que él no probó. En los últimos días, Carlos Alberto Telleldín se ha presentado como un comerciante de autos víctima de una conjura, pero no es un ciudadano ejemplar. Tenemos aquí algunos de sus antecedentes. Tiene causas por defraudación, 2 por corrupción de menores y proxenetismo, 3 por falsificación de moneda, donde fueron jueces Piotti
Servini de Cubría y Markevich. Por lesiones leves, por encubrimiento aparentemente de un robo a un diplomático norteamericano. La Policía Federal lo tiene calificado como un reducidor. Creemos firmemente que deben protegerse todos los derechos constitucionales de Tel el-Din y rechazamos las condenas prejuiciosas. Pero está claro que no es un ingenuo distraído. ¿Tiene algún antecedente antisemita? Bueno, nosotros no hemos determinado fehacientemente dicho antecedente. O sea, pasó por las filas de la policía cordobesa, trabajando en la dirección de inteligencia, de la cual el padre llegó a ser director. El padre de Tel el-Din fue denunciado por violaciones a los derechos humanos, pero falleció en un accidente a fines de 1983. Y después hay dos hechos muy sugestivos. Uno es que no se ha determinado o no se ha podido encontrar el expediente que acredita la muerte en un accidente automovilístico del padre de Tel el-Din. Y después, en el año 71, hubo un atentado en La Plata a la sede de la AMIA y el expediente tampoco se halla. Habría personas vinculadas a la AAA, de la cual el padre Tel el-Din aparentemente formaba parte. Intentamos entrevistar a Tel el-Din, pero nos pidieron $10.000. Optamos por no tenerlo en el programa. La defensa de Tel el-Din ha pedido que cambien al juez de la causa y la Cámara Federal aún no ha respondido. Nosotros entendemos que esa recusación apunta a la impunidad en el proceso, porque un equipo como el que se ha armado para esta investigación es absolutamente irreemplazable en este momento. Expedientes y cajas con grabaciones. La causa tiene más de 16.000 fojas y se han acumulado casi 9.000 horas de grabaciones telefónicas. Un nuevo equipo demoraría meses en informarse. Porque la querella no va a aceptar ni chivos expiatorios, ni casos testigos, ni nuevos casos Oswald. El abogado se refiere a Harvey Lee Oswald, cuya muerte bloqueó y limitó para siempre la investigación del asesinato del presidente Kennedy. Está claro que si Tel el-Din sufriera en la cárcel un accidente fatal, la investigación registraría un gravísimo retroceso. Temor tenemos, y incluso se lo hicimos saber oportunamente al tribunal, cuando se reciben ciertas amenazas en las cuales corría peligro su vida, razón por la cual el juez Galeano ordenó el traslado de Tel el-Din a la unidad 2 de Devoto. Apenas 4 días después del atentado, la CIDE recibió información desde Venezuela. Al parecer, diplomáticos de Irán habían intentado secuestrar en Caracas a un exfuncionario iraní, prófugo de ese país. El arrepentido, Manucher Muatamer, que había sido rescatado y quedó bajo protección de las Naciones Unidas, afirmaba tener información sobre lo ocurrido en Buenos Aires. ¿Sabía que se iba a hacer ese atentado? میره قبل از اینکه این کارو بکنن آیا شما میدونستی که میخوان این کارو بکنن؟ El juez Galeano, los fiscales y agentes de la CIDE viajaron de inmediato a Venezuela en el avión presidencial y entrevistaron a Muatamer en la embajada argentina en Caracas. Hasta hoy estas imágenes eran secretas. Muatamer habla farsi, digamos, habla el idioma persa natural. Los traductores pueden saber persa o farsi, pero no resultan confiables. De cualquier manera, nosotros pedimos colaboración a Estados Unidos y lo que hizo fue chequear a nuestro traductor para ver si la traducción era textual y efectivamente era correcta. El traductor de control estaba oculto tras la pared a espaldas de Muatamer y escuchaba a través de un micrófono. El arrepentido trabajó 4 años en el Ministerio de la Guía Islámica, que controla los medios de comunicación y el cine, además de examinar y vigilar a los diplomáticos iraníes en el exterior. Sobre el atentado del 92 de la Embajada de Israel en Buenos Aires, ¿tiene información que me pueda dar, aparte de quiénes fueron estas personas que lo realizaron?
ما نه گزارش می‌خواستیم چیکار کردیم همین گفتیم با کیا تماس بگیریم ما نقش عمل می‌خواستیم اینا انجام بدن این 4 نفر دنبال کار بودن حالا هر کاری کردن ما اینا خود دوستدارم. ¿Es creíble el testimonio de Moataner? Nosotros creemos que sí. Hay un hecho puntual que es la impresión personal que nos brinda esta persona. Pero fundamentalmente hay hechos que rodean su declaración y que le dan verosimilitud. Lo más impresionante del testimonio de Moatamer es que anticipó un atentado antiisraelita en Inglaterra. El iraní fue interrogado el fin de semana del 23 y 24 de julio y el atentado en Londres se produjo 2 días después. Él tiene conocimiento de que de algún atentado futuro contra Venezuela o Argentina. Ahora se cumple un año y la dramática advertencia norteamericana del jueves revaloriza el aviso de Moatamer. ¿Por qué los atentados en la Argentina? ¿Sabe cuáles fueron los motivos concretos, ¿entiendes? Los motivos concretos de los 2 atentados en la Argentina. پلیسشون مسئله داره، دولتشون مسئله داره، شما خودتون ضعف دارید. دیگه قبل از اینکه این کارو بکنن آیا شما میدونید که میخوان این کارو بکنن؟ El juez federal Galeano, los fiscales y los abogados de la AMIA consideran importante el testimonio de Moatamer. Bajo ningún punto de vista creo que podemos descartar esta pista. Le damos una importancia relativa como a todas las demás. No obstante ello, hace un par de meses la querella pidió que se amplíe la declaración de Moatamer y ofreció al tribunal todo tipo de colaboración, ya sea para trasladar nuevamente al tribunal, al lugar donde Moatamer está en este momento resguardado, o para traerlo aquí a algún lugar con absoluta seguridad para que no quede afectada su seguridad personal. ¿Sabía que se iba a hacer ese atentado? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes estaban en esa reunión? Moatamer nos dijo que si 4 personas que él menciona se encontraban en la Argentina, no los dejemos salir porque ellos eran los autores del hecho. Lo que se hizo fue enviarle un kit de fotografías, o sea, más de 25 fotografías de distintas personas que habían sido acreditadas en la embajada iraní en la Argentina, para que diga si entre esas personas, por supuesto que del otro lado de la foto estaban los nombres, ¿no? Se le puso las 25 fotografías arriba de la mesa y las señaló así, tac, 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 se dieron vuelta y eran las personas que él había nombrado. Y de esas personas el juez Galeano pidió la captura internacional. La pista iraní es fuerte en ese sentido, en el plano ideológico. Como señala el fiscal Mullen, la pista iraní es muy fuerte en el plano ideológico. En esa dirección apuntan también los Estados Unidos e Israel. Pero en la causa, salvo el testimonio de Moatamer, no hay pruebas sólidas. Lo más débil o fácil de detectar de una red terrorista son las comunicaciones entre sus integrantes. La CIDE chequeó llamadas telefónicas con Ciudad del Este, en Paraguay, y Foz de Iguazú, en Brasil. Se registraron cerca de 10.400 teléfonos y se procesaron alrededor de 50.000 llamadas. Entre ellas, los investigadores encontraron 14 llamativas coincidencias cuyas pistas se están siguiendo. ¿Qué significa Ciudad del Este, la conexión paraguaya? Bueno, Ciudad del Este es una gran preocupación para nosotros los argentinos. Se ha convertido, digamos, en un centro delictivo de todo tipo, y bien es sabido que el terrorismo internacional está, digamos, mezclado con estas actividades ilícitas. Es muy difícil obtener información seria y precisa sobre la estructura del Hezbollah. Es una organización secreta y mística, integrada por grupos, clanes familiares y círculos religiosos.
Nuestro equipo propuso reproducir el estallido de la Trafic que mató a 86 personas y el juez Galeano decidió darle carácter de pericia judicial a la prueba. Estas imágenes son exclusivas porque nuestro equipo suministró los medios para la prueba. Es la primera vez que la televisión registra la voladura de un vehículo con 300 kilos de explosivos. La pericia fue realizada en Azul, a unos 320 kilómetros de la capital federal, en terrenos de la fábrica militar de explosivos, cuyos técnicos prepararon la carga utilizada. La masa explosiva fue colocada entre el respaldo de los asientos y el buche de las ruedas traseras. Estas bolsas contienen simplemente tierra del lugar. ¿Y para qué sirve? Vamos a producir un atraque del explosivo que se está cargando en la camioneta. ¿Qué es el atraque? Es oponer hacia un lugar de la producción gaseosa o la energía que va a dar el explosivo, algo que lo contenga y que libere en otro sentido la explosión. Es decir, va a dirigir la explosión hacia al lugar donde se quiere. Exactamente. La bomba que se accionó en AMIA supuestamente comenzó con este detonador y ¿cómo siguió? Claro, todas las cargas, las grandes cargas sobre todo, se inician con detonadores. En el caso de la AMIA o de una detonación importante como esa, esto va inserto en otro explosivo, que puede ser aquel, que es una gelinita amónica, y eso es a su vez en el otro explosivo que es a base de nitrato de amonio. Como precaución de seguridad, los observadores fuimos ubicados a 1000 metros del estallido. Las cámaras y sus operadores, debidamente protegidos, quedaron a unos 500 metros. La explosión fue registrada con 2 cámaras, una beta profesional de televisión que toma 25 cuadros por segundo. La otra era una cámara de cine que toma 150 cuadros por segundo. El estallido produce una extraña sensación. Se ve una bola de fuego, una gran nube oscura, pero no se escucha nada. El sonido demora en ser percibido y llega con el golpe de aire cuando uno comienza a preguntarse ¿qué pasa? La Trafic desapareció y quedó un cráter de 3 metros de profundidad y 6 de diámetro. Los bomberos recogieron minuciosamente todos los trozos de la camioneta. Fiscal Mullen, ¿qué valor pericial tiene para la causa de esta explosión? Bueno, esta explosión tiene un valor importantísimo. Primero porque es un hecho inédito en el país que se haga una pericia de estas características. Y en segundo lugar porque, por lo que acaban de decir los expertos en explosivos, corroboran casi en un 100% la versión que brindaron en el informe preliminar y en el informe final de la Superintendencia de Bomberos. Y el valor es importante porque las roturas que presenta el bloque son similares en casi un 90% a las roturas que presentaba el bloque de la camioneta que estalló en la AMIA. Les mostramos nuevamente la explosión, porque es lo más parecido que se puede reconstruir hoy del momento en que se desencadenó el horror. Esta imagen es un documento impresionante. Cuando preparábamos la prueba, tuvimos la evidencia que tras el atentado a la AMIA, algo ha cambiado en la Argentina. Inmediatamente después que un productor de nuestro equipo retiró el vehículo comprado para la pericia, desde la concesionaria llamaron a la sede de la AMIA para alertarlos que una persona sospechosa se había llevado una Trafic color blanca. En este programa tratamos de contar ordenadamente todo lo que se sabe del atentado de hace hoy un año. No pretendimos ir más allá del enorme trabajo acumulado en la causa. Como conclusión principal, retenemos que el primer objetivo del terrorismo es la gente. Yo sueño con que voy a volver a correr.
Aparte él era un tipo muy querido, era esos tipos buenos, ¿viste? Tenía 5 años, yo lo acompañaba a él.